Magos del Superman de Injusticia al Dios del Sol 0110. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 01. Ubicado en el reino de Temeria, dentro de un territorio llamado Bardolph, gobernado por el barón Raymond. Buenos días. Ciudad nocturna, Temeria. Exclamó enérgicamente un chico de cabello negro y ojos azules con un rostro ligeramente juvenil. Luego se estiró hacia el sol antes de regresar al interior. Cuando el chico salió de nuevo, llevaba una ballesta a la espalda y sostenía una daga brillante en la mano. Giró la empuñadura varias veces con la muñeca antes de envainar la daga en su muslo. Jack, voy a revisar las trampas que puse ayer para ver si alguna presa ha caído en ellas. Carl, ten cuidado. Últimamente hay bastantes monstruos vagando por ahí. No te preocupes, si me encuentro con un monstruo que no puedo derrotar, ¿no puedo simplemente huir? Mientras tanto, dentro de la casa, un anciano de cabello blanco rió entre dientes y asintió, sin decir nada más. Observó a Carl marcharse, sus ojos reflejando la figura de Carl que se alejaba, un atisbo de preocupación apareció de repente entre sus cejas. Solo después de que la figura de Carl desapareció por completo entre los arbustos, Jack apartó la mirada y continuó limpiando la espada de hierro con el hule. Carl caminó rápidamente entre los arbustos, el sol de la mañana brillando sobre él sin hacerle sentir calor. De hecho, tenía una clara expresión de placer en el rostro, porque estar expuesto al sol no solo no le hacía sentir calor, sino que le hacía sentir increíblemente cómodo. En ese momento, en su retina, había una capa de pantalla de luz casi ilusoria, con muchos fragmentos de información parpadeando constantemente. Rayos solares absorbidos, energía más 0,1. Rayos solares absorbidos, energía más 0,1. Sí, efectivamente poseía un sistema de trucos. Pero a lo largo de los años, aparte de la notificación ocasional de ganancia de energía, el sistema aún no había desarrollado ninguna otra función. Además, también había descubierto muchas cosas extrañas sobre sí mismo, como que su velocidad de recuperación de resistencia era más rápida cuando se exponía a la luz del sol, y que su físico era más fuerte que el de la gente común. Durante un tiempo, su apetito era tan grande que su familia no podía mantenerlo, así que tenía que fingir estar lleno. Además, nunca había sufrido ninguna enfermedad, y su cuerpo era extremadamente sano, ni siquiera un resfriado leve. Mientras Carl se adentraba gradualmente en los arbustos, escuchó el trinar de los pájaros y el chirrido de los insectos, así como el sonido de un río cercano que fluía suavemente. Los ojos de Carl se entrecerraron, aumentando su vigilancia. Miró a su alrededor en los arbustos en busca de algún movimiento. Tomó la ballesta de su espalda y la sujetó con fuerza, avanzando lentamente siguiendo las marcas dejadas en los troncos de los árboles. Después de caminar otros 20 metros aproximadamente, los árboles se volvieron menos densos. Finalmente llegó al lugar donde había colocado las trampas y lazos el día anterior. Sin embargo, al ver la escena a lo lejos, la expresión de Carl cambió de la alegría inicial a una mueca. Un lobo de tamaño mediano, de unos 20 kilogramos, tenía la pata derecha atrapada en una trampa, con sangre brotando de la herida. A primera vista, este viaje parecía bastante provechoso. Después de todo, una piel de lobo decente y relativamente intacta vale 1 o 2 monedas de plata, el equivalente a casi 2 meses de sueldo para una persona promedio. Pero ahora, 4 figuras de pelaje azul se estaban dando un festín con el lobo. Parecían de tamaño similar a los humanos, pero una inspección más cercana reveló escamas y aletas parecidas a las de un pez. Sus patas eran palmeadas como las de una rana, sus ojos casi se salían de sus órbitas y apestaba a un hedor pútrido y agrio. Este olor nauseabundo, tan fuerte que parecía forzado a entrar en las fosas nasales, podía detectarse incluso a varios metros de distancia. Viendo características tan obvias, ¿cómo iba a no reconocer Carl qué clase de monstruo era? Su rostro se ensombreció, sus ojos se llenaron de asco y maldijo para sus adentros. Malditos fantasmas del agua. Estamos al menos a 20 metros del río, y huelen la sangre. Mi dinero, tengo que pagar el diezmo en unos días, ¿cuándo terminará esta maldita vida? Justo cuando Carl miraba fijamente a los fantasmas del agua, con la intención de irse en silencio a revisar otras trampas, de repente, a la luz del sol, algo junto a los fantasmas del agua reflejó la luz, cegándolo. ¿Qué refleja la luz? Frunció el ceño y miró hacia la esquina. Al ver el objeto, jadeó de asombro, con los ojos muy abiertos por un deleite evidente.
En el suelo yacía un collar, manchado de sangre y cubierto de polvo. Lo miró. Docenas de perlas blancas inmaculadas ensartadas por hilos desconocidos. El colgante de abajo era de un negro profundo y oscuro, que apenas reflejaba la luz a menos que fuera bajo una luz solar intensa. Parecía obsidiana. Un destello de luz azul atravesaba ocasionalmente el colgante de obsidiana, indicando claramente que no era una joya común. Sin embargo, debido a la distancia y a las manchas de sangre y polvo que oscurecían su superficie, Carl no podía ver con claridad. Joya, sin duda una joya preciosa. Tengo que conseguirla. Aunque el collar esté ligeramente dañado, vale al menos decenas de orens. Nunca esperé una sorpresa tan inesperada. Sabiendo el valor del collar, lo miró fijamente, como si temiera que le salieran alas y saliera volando. La respiración de Carl se aceleró inconscientemente, su pecho se agitaba. Pero rápidamente, respiró hondo para calmarse, obligándose a recuperar la compostura. Necesitaba mantenerse tranquilo, especialmente en situaciones como esta. Era solo un poco más fuerte que una persona promedio, muy inferior a un cazador de demonios. Por lo tanto, no debía dejar que la codicia nublara su juicio, de lo contrario estaría condenado. Carl apoyó la barbilla en el codo, con la cabeza ligeramente inclinada, meditando sobre una contramedida. Si no recordaba mal, los fantasmas del agua, al igual que los ghouls, eran monstruos sociales. Dado que había 4 fantasmas del agua allí, se podía deducir que existía al menos un nido en el río cercano. Aunque los fantasmas del agua eran poco inteligentes, incluso necios, solían recurrir al método convencional de pedir ayuda a sus compañeros. A menudo se agrupaban, e incluso los cazadores de demonios evitaban provocarlos a menos que fuera absolutamente necesario. Una vez que actuara, debía asegurarse de que los demás fantasmas del agua no tuvieran oportunidad de pedir ayuda. De lo contrario, si los nidos cercanos percibían el movimiento, sería como remover un avispero. Pensando en esto, frunció el ceño, con una expresión preocupada en el rostro. Tras unos segundos de reflexión, una idea brillante lo asaltó y levantó la vista de repente. Sí, si no hay oportunidad, la crearé. Ya que no estamos seguros de poder matarlos a todos a la vez, ¿por qué no intentamos separar a estos 4 fantasmas del agua y matarlos uno por uno? Entonces, los ojos de Carl se movieron rápidamente, mirando a los fantasmas del agua que seguían devorando a los lobos. Metió la mano en el bolsillo, sacó un objeto parecido a un silbato, no más grande que un pulgar, y se lo llevó a los labios. Justo antes de hacer sonar el silbato, Carl se detuvo, una ligera preocupación se apoderó de su mente. ¿Y si los fantasmas del agua no actúan como se espera, sino que actúan en grupo? Sin embargo, aunque hay un riesgo, no es inaceptable, en el peor de los casos, puedo escapar. Con ese pensamiento, la mirada vacilante de Carl se endureció por completo. Yo-yo, un suave llamado, como el de un cervatillo, resonó en el bosque. En el instante en que sonó el silbato, Carl lo guardó y levantó su ballesta con decisión. Contuvo la respiración, observando atentamente a los fantasmas del agua atraídos por el llamado del silbato. Los fantasmas se giraron, mirando con furia los arbustos que tenían detrás. Emitieron gruñidos roncos y bajos, como si se comunicaran entre sí. Finalmente, 3 fantasmas bajaron la cabeza y continuaron alimentándose, optando por no investigar los arbustos. Uno de ellos parecía inquieto, olfateando constantemente el aire y moviéndose lentamente hacia los arbustos donde se encontraba. Al ver esto, los labios de Carl se curvaron en una leve sonrisa y se escondió aún más entre los arbustos. 3 metros, 2 metros, 1 metro, el fantasma se acercaba cada vez más a los arbustos. Carl se mantuvo paciente, sin lanzar un ataque precipitado. Esperaba una oportunidad decisiva. Cuando el fantasma acuático se acercó a medio metro, su saliva maloliente goteó al suelo, con sus ojos de pez muerto fijos en la hierba. Sin dudarlo un instante, el fantasma acuático metió la mano entre los arbustos, intentando apartar las hojas y buscar. En ese momento, el rostro de Carl palideció ligeramente, apretó los labios con fuerza y rechinó los dientes. Casi vomitaba por el olor agrio que emanaba del fantasma acuático, como a pescado podrido. Viendo que había llegado el momento, Carl apretó con decisión el gatillo de su ballesta. ¡Pum! Silbido. La ballesta se disparó al instante, y el proyectil dirigido al fantasma acuático salió disparado. El proyectil produjo un silbido apenas perceptible en el aire, impactando instantáneamente en su globo ocular. PFF. El globo ocular del fantasma acuático, tan grande como un huevo, quedó destrozado por el proyectil.
El proyectil atravesó el globo ocular y penetró profundamente en el cerebro, y una mezcla de moco y sangre fluyó rápidamente por la cuenca del ojo. Pero para sorpresa de Carl, el fantasma acuático, a pesar de la grave herida, no murió en el acto. Una garra se aferraba con fuerza a la cuenca ensangrentada de su ojo, mientras que la otra se agitaba salvajemente. Estaba ligeramente inestable sobre sus pies, a punto de caer hacia adelante. Al ver esto desde los arbustos, Carl rápidamente extendió la mano, agarró el tobillo del fantasma acuático y lo arrastró con fuerza hacia la maleza. Mientras el fantasma acuático era arrastrado hacia los arbustos, Carl desenvainó su daga con la mano derecha y bajó el cuerpo. El fantasma acuático, con la visión limitada por su único ojo, se agitaba salvajemente, rozando por poco la frente de Carl. Carl dio un medio paso adelante, presionando su rodilla contra el pecho del fantasma acuático, y levantó el brazo para cortarle el cuello con todas sus fuerzas. Al instante, apareció una línea de sangre en el cuello del fantasma acuático, que rápidamente se abrió formando una herida del ancho de un dedo al desgarrarse los músculos circundantes. A través de la herida, Carl incluso pudo ver la nuez de Adán, la tráquea y otros tejidos internos. En un instante, la sangre brotó a borbotones de la herida en el cuello del fantasma de agua, fluyendo parte de vuelta a su tráquea y a sus órganos internos. Con la mitad de su cuello seccionado, el fantasma de agua apenas podía emitir un sonido, y mucho menos llamar a sus compañeros. La sangre salpicó a Carl, casi tiñendo de rojo la ropa de la parte superior de su cuerpo. A pesar de los repetidos golpes, la lucha del fantasma de agua seguía siendo fuerte, casi levantando a Carl de su lomo. Carl frunció el ceño, sintiendo el peligro, pero no se detuvo. Agarró su daga con fuerza con ambas manos, impasible, y la clavó en la cuenca del ojo derecho del fantasma de agua. El fantasma de agua, aún luchando en sus estertores de muerte, se puso rígido de repente, sus garras cayeron flácidas al suelo, completamente sin vida. En ese momento, la respiración de Carl era pesada, su adrenalina se disparó y sus pupilas continuaron contrayéndose. No estaba exhausto por el esfuerzo físico, sino porque era la primera vez que luchaba contra un monstruo tan peligroso como el fantasma de agua, y aún no se había adaptado a la situación. Por suerte, sus años cazando animales lo habían acostumbrado a la sangre y las vísceras, y hacía tiempo que había superado las náuseas y los vómitos. En cuestión de segundos, la respiración de Carl se estabilizó y su leve temblor cesó. Sus ojos se endurecieron, revelando una frialdad distinta a la de la gente común. Carl extrajo hábilmente la daga de la cuenca del ojo del fantasma de agua, apartó la carne y la sangre, y se limpió la sangre de la cara. Oh, maldita sea, incluso la sangre de un fantasma de agua huele fatal. Los fantasmas de agua prácticamente se alimentan de cadáveres en descomposición. Este olor es como a encurtido. Maldijo Carl entre dientes. Contuvo la respiración, soportando el hedor nauseabundo, y se agachó para comprobar si el fantasma de agua estaba realmente muerto. Examinó los ojos sin vida del fantasma de agua y su pecho inmóvil, confirmando que, en efecto, estaba muerto. Entonces, Carl usó el mismo método que había usado para atraer al primer fantasma de agua, matando a los restantes. Después de encargarse de los fantasmas de agua, se dirigió con entusiasmo al collar y lo recogió. Fuente de energía detectada. Absorber. La energía alcanza un punto crítico después de la absorción, sistema activado en el momento en que sostuvo el collar, quedó atónito. El sistema le había dado una notificación. Espera. ¿Una fuente de energía? No es una joya común y corriente. Carl miró el collar sorprendido, limpiando de inmediato el polvo y las manchas de sangre. Efectivamente, encontró una luz azul parpadeando dentro del colgante de obsidiana. Suspiro, es un artefacto mágico. Tiene sentido, un collar común no tendría energía. Lo conservaré por ahora. Sabiendo que el collar era un artefacto mágico, no eligió absorber su fuente de energía, ya que no estaba seguro de si absorberla dañaría el artefacto. Si todo salía como había previsto y, por error, elegía absorber energía, sus pérdidas serían máximas. Si el collar no fuera un artefacto mágico, su valor sería como máximo de unos 100 orens, y absorber su energía solo le causaría un dolor temporal. Pero el collar era un artefacto mágico, lo que hacía que su significado fuera completamente distinto. Si se vendía a un brujo, su valor se multiplicaría varias veces. En esta época, los ingresos anuales de un armero rondaban los 16 orens. La casa de mayor categoría que un plebeyo podía permitirse, con salón, trastero, cocina y 2 o más dormitorios, costaba solo 136 orens.
A través de las indicaciones del sistema, pudo deducir que este había estado en modo de espera, simplemente sin la energía suficiente para activarse. Si tomaba el sol un rato más, podría activarlo por completo y el artefacto mágico se conservaría. Por un instante, los sentimientos de Carl fueron extremadamente complejos, una mezcla de alegría y ligera frustración. Guardó cuidadosamente el collar, pensando que encontraría una oportunidad para venderlo o absorber su energía más tarde. Luego, Carl dirigió su mirada al cadáver del fantasma de agua que yacía en un charco de sangre. Al instante, sus ojos se iluminaron, su leve frustración se disipó y las comisuras de sus labios se curvaron rápidamente hacia arriba. Cierto, casi lo olvido. Los cerebros de los fantasmas de agua están hechos de materiales alquímicos, y los monstruos contienen mutantes. Al pensar en esto, el hedor que emanaba del fantasma de agua pareció volverse agradablemente fragante. Carl caminó unos pasos hacia el fantasma de agua, se agachó y comenzó a intentar diseccionarlo con su daga. La cabeza es bastante dura. Requerirá algo de esfuerzo abrirla. Oh, maldita sea. ¿Hay alguna parte de un fantasma de agua que no apeste? Su rostro palideció por el hedor, y apretó los dientes mientras soportaba el hedor al diseccionar el cadáver. No muy lejos de Carl, a orillas de un río caudaloso, la corriente rozaba ocasionalmente un pequeño montículo. Este estaba toscamente construido con una mezcla de huesos, ramas y barro. Numerosos fantasmas acuáticos azules o verdes vagaban por allí. Desprendían un hedor a descomposición y acidez, y sus poros rezumaban limo y barro. Algunos flotaban en el río, con solo la mitad de la cabeza visible, aparentemente buscando presas. Entre los fantasmas acuáticos, uno destacaba por su singular apariencia. Sus extremidades estaban cubiertas de marcas inexplicables. Además, su barbilla y mejillas estaban adornadas con bigotes parecidos a tentáculos, de más de 10 centímetros de largo cada uno. A diferencia de los fantasmas acuáticos comunes, no tenía orejas puntiagudas a los lados de la cabeza. En su lugar, también tenía aletas de color verde oscuro en los antebrazos. Comparado con el fantasma acuático promedio de 1,6 metros de altura, era más de 2 cabezas más alto. A diferencia de los demás fantasmas acuáticos, no vagaba, sino que permanecía en el centro observando su entorno, como si inspeccionara su territorio. Si un cazador de demonios hubiera estado presente y reconocido a este inusual fantasma acuático, sin duda lo habría declarado con recelo un no muerto ahogado y se habría marchado de inmediato. Los no muertos ahogados son una especie extremadamente rara y poderosa, nacida dentro de la raza de los fantasmas acuáticos, capaz de comandar grupos enteros de fantasmas acuáticos. El no muerto ahogado estaba usando sus garras para contar a sus compañeros uno por uno, y pronto terminó. Descubrió que solo había 7 presentes, aparentemente 4 compañeros faltaban. Confundido, se rascó la aleta con sus garras, mostrando una expresión bastante humana. Chirp, chirp, o chirp, siseó, como si se comunicara con sus compañeros como un humano. Al oír su siseo, los monstruos acuáticos errantes, como soldados recibiendo órdenes, se reunieron a su alrededor, esperando su mandato. El ahogado fracasado apuntó sus garras hacia la arboleda en la orilla opuesta, donde olió los aromas de sus compañeros y presas. Todos los monstruos acuáticos se zambulleron en el río, nadando hacia la orilla opuesta, y él los siguió de cerca. La fisiología de los monstruos acuáticos los convertía en excelentes nadadores. Nadaban rápidamente a través de la fuerte corriente y lograban llegar al otro lado. El no muerto ahogado y sus compañeros entraron en el bosque y pronto divisaron a Carl diseccionando el cadáver de un fantasma acuático de espaldas a ellos. Al ver a su presa, el no muerto ahogado sonrió, revelando una densa hilera de afilados dientes. No se abalanzó hacia adelante, con los ojos brillando con una luz siniestra. Planeaba rodear a su presa para impedir que escapara. Luego emitió un gruñido bajo a sus compañeros, que ya estaban inquietos por el olor a humanos. A pesar de la inquietud de los fantasmas acuáticos, obedecieron su orden, dispersándose y agachándose mientras rodeaban a Carl. Mientras tanto, Carl metió la mano en la cavidad torácica del fantasma acuático, buscando a tientas al mutante inducido. Un instante después, su ceño se relajó y su rostro se iluminó de alegría. Había tocado un objeto redondo, gelatinoso y elástico. Agarró la esfera, retiró la mano y la examinó detenidamente. Efectivamente, era un mutante inducido azul. Suspiró, ¡qué mala suerte! Solo uno de los 4 fantasmas de agua produjo un mutante. Pensé que los monstruos tendrían esto. Espera, este fantasma de agua lleva muerto unos minutos.
El hedor debería estar disipándose gradualmente, pero se está volviendo más fuerte. Carl se dio cuenta de que algo andaba mal. Rápidamente se enderezó y comenzó a mirar a su alrededor. Concentrando su atención, Carl levantó una ceja y rápidamente notó algo extraño. Primero, el hedor nauseabundo se estaba volviendo cada vez más penetrante. Segundo, había un leve crujido en la hierba a 2 metros de distancia, como un animal salvaje moviéndose, y había aún más limo en el suelo. Al ver esto, Carl entrecerró los ojos, una vaga suposición formándose en su mente. Con calma sacó su ballesta y retrocedió lentamente. Luego, apretó el gatillo de la ballesta hacia el parche de hierba más cercano. ¡Zas! ¡Pum! ¡Ga! El proyectil voló hacia la hierba en un instante, golpeando algo y haciéndolo gritar. Al oír esa voz familiar que había escuchado minutos antes, los párpados de Carl se crisparon violentamente y un sudor frío comenzó a perlarse en su frente. Sin dudarlo, se dio la vuelta y echó a correr. ¡Maldita sea! ¿Un fantasma acuático ha salido a la orilla para emboscar a la gente? ¿Y sabe cómo usar el entorno para ocultarse? ¿No se supone que los fantasmas acuáticos son tímidos? ¿Cuándo se volvieron tan inteligentes? Si es un fantasma acuático en los arbustos, ¿qué pasa con los demás? El no muerto ahogado, escondido tras el tronco de un árbol no muy lejos, asomó la cabeza con cautela, dejando ver la mitad de su cabeza. Sin embargo, antes de que sus compañeros pudieran rodearlo por completo, la presa ya había sentido su presencia e intentó escapar. Al ver que su presa estaba a punto de huir, la expresión del no muerto ahogado se tornó ansiosa. Dejó de esconderse y salió rápidamente de detrás del tronco, dejando escapar un gruñido bajo que ordenó a los fantasmas acuáticos que abandonaran su escondite y lo persiguieran. Sin embargo, este gruñido resultó particularmente estridente en el silencioso bosque, atrayendo con éxito la atención de Carl. Mientras corría, una fugaz mirada hacia atrás le permitió ver a los fantasmas del agua saltando de entre los arbustos. Alcanzó a ver una figura verde junto a un árbol, mucho más alta y robusta que los fantasmas del agua comunes. En ese instante, la criatura desconocida lo miraba fijamente con una mirada extremadamente fría. ¡Mierda! ¿Qué demonios es eso, un fantasma del agua? Un sudor frío le peló la frente a Carl mientras tragaba saliva con dificultad, volviéndose para continuar su carrera frenética. El fantasma del agua más cercano estaba a solo 2 metros detrás de él. Si se atrevía a detenerse aunque fuera un instante, sus garras lo atacarían de inmediato. No crear distancia significaba que no podría escapar. Además, otro monstruo de fuerza desconocida acechaba en las sombras, observándolo atentamente. Al ver el intento de Carl de huir, el no muerto que se ahogaba reveló un atisbo de burla en sus ojos, como si se riera de su inútil lucha. Se aferró al suelo con sus patas palmeadas, y una suave brisa susurró entre las hojas. Su cuerpo se movió lateralmente, al menos el doble de rápido que un fantasma de agua normal. En lugar de perseguirlos en línea recta como los demás, optó por flanquearlos, evitando su línea de visión. Carl corrió a toda velocidad entre la maleza, perseguido sin descanso por un grupo de fantasmas de agua. Escaneó su entorno, calculando mentalmente la distancia, vigilando constantemente el suelo como si estuviera en guardia. Finalmente, tras correr una docena de metros, vislumbró un reflejo de luz entre la maleza junto a un árbol. Una sonrisa burlona apareció en los labios de Carl, una expresión de regocijo ante la desgracia ajena en su rostro, y aceleró el paso mientras saltaba sobre algo. Chasquido. Crack. El fantasma de agua más cercano a Carl cayó instantáneamente en una trampa colocada entre la maleza, destinada a atrapar a su presa. El fantasma de agua se desplomó hacia adelante, aterrizando de cara en la tierra. Sus patas palmeadas quedaron atrapadas, haciendo tropezar a sus perseguidores. Una nube de polvo se elevó y Carl finalmente pudo recuperar el aliento. Levantó su ballesta, a punto de girarse para evaluar la situación, cuando sintió un repentino silbido de viento junto a su oído. Sin dudarlo, antes incluso de poder ver lo que tenía delante, se giró y apretó el gatillo. ¡Zas! ¡Crack! El proyectil salió disparado, impactando claramente en algo. ¿Es ese un fantasma acuático de aspecto espeluznante? Una figura apareció ante Carl. El ahogado no muerto, agarrándose el hombro empapado de sangre, lo miró fríamente, luego alzó sus garras y las lanzó hacia su pecho. Al ver esto, Carl levantó inmediatamente el brazo para bloquear, una tremenda fuerza recorrió su brazo, seguida de un dolor agudo. Carl perdió el equilibrio y tropezó hacia atrás, cayendo rápidamente junto a un árbol.
Pum. Gota, 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 la ballesta cayó al suelo, acompañada del sonido del agua goteando. Se apoyó contra el tronco del árbol, pálido, mirando su muñeca, que tenía 4 heridas de garras y sangraba profusamente. Maldita sea, ¿qué clase de monstruo es este? Es increíblemente fuerte. Carl pensó para sí mismo, soportando el dolor insoportable en su muñeca. Tenía una ligera ventaja cuando luchaba contra fantasmas de agua comunes, pero contra este monstruo, era casi impotente. En ese momento, los fantasmas de agua que habían sido derribados por sus compañeros antes también se estaban levantando uno tras otro. Al ver esto, Carl supo que no tenía otra opción. Apretó los dientes y sacó el collar de su bolsillo. Fuente de energía detectada, absorber. Confirmar absorción. Inmediatamente, un panel que estaba en algún lugar entre la ilusión y la realidad apareció en su retina. Pero al mismo tiempo que apareció el panel, una frase que constaba de una docena de caracteres se transmitió a su mente. Ciobelar, Naenar, Deire Vidardi nombre. Kabel reserva de energía. 200, 65, 46. Habilidades de talento. Biosfield LV0 Cuerpo de hierro LV0 Super fuerza LV0 Super velocidad LV0 Super sentidos LV0 Super cerebro LV0 Visión de calor LV0 Aliento helado LV0 El nigromante ahogado quería continuar su ataque, matando a su presa indefensa. Pero al ver a Carl extender la mano hacia algo, retrocedió cautelosamente varios pasos, incluso ordenando a los otros fantasmas de agua que bloquearan su camino. Alguien había hecho algo similar antes, y lo que sacaron entonces fue un objeto esférico explosivo. Carl se sobresaltó cuando vio aparecer el panel, y de repente se dio cuenta. Aunque no sabía mucho sobre Marvel y DC, ¿cómo no iba a reconocer a personajes tan icónicos? Biocampo, cuerpo de acero, visión de calor, aliento congelante, me suena, SSS. ¿No son todas estas habilidades de Superman? ¿Qué significa esa cadena de caracteres? ¿Algún tipo de conocimiento heredado? ¿Podría ser un idioma antiguo? Probablemente no podría descifrar el significado de esa cadena de caracteres en poco tiempo. Así que Carl dejó de perder el tiempo intentando descifrarlo, pensando que eventualmente encontraría el idioma antiguo. Se giró hacia el panel e intentó añadir puntos al biocampo, ya que esta era la habilidad más poderosa de Superman. Sin embargo, por más que pulsara el signo más junto a biocampo, el panel no reaccionaba. Frustrado, intentó añadir puntos a cuerpo de hierro, visión de calor y aliento de hielo a habilidades de defensa o ataque, pero ninguna mejoró y pronto, el rostro de Carl se ensombreció, y entonces recordó algo de repente. El orden cronológico en el que aparecieron los diversos superpoderes de Superman. Al darse cuenta de esto, inmediatamente intentó añadir puntos a superpoder, y esta vez fue sorprendentemente fácil. Superpoder NV. 0 Superpoder NV. 1. Al completar la asignación de puntos, sintió que algo dentro de él se activaba, como si se encendiera con llamas. Un poder que jamás había comprendido surgió en su interior, y la luz del sol que se filtraba entre las copas de los árboles se sentía aún más cálida. Anhelaba más luz solar. Carl observó cómo los inquietos y malévolos fantasmas del agua lo rodeaban. Una sonrisa fría se dibujó en sus labios mientras se apoyaba en el suelo, intentando mantenerse en pie. De repente, el suelo bajo su mano derecha se hundió ligeramente. Carl notó la anomalía y la examinó, descubriendo que el suelo se había hundido 2 o 3 centímetros, dejando una huella de palma claramente visible. Un atisbo de sorpresa cruzó su rostro al examinar su mano cubierta de barro. No había llovido recientemente, por lo que la tierra estaba generalmente bastante dura. Incluso un hombre adulto de pie sobre ella, saltando y pisoteando, no necesariamente la haría hundirse, sin embargo, se había hundido con solo una leve presión. Parecía que su fuerza había aumentado demasiado rápido, provocando que perdiera el control y, por lo tanto, afectando el entorno. La profunda mirada del no muerto ahogado se fijó en Carl, y de repente dejó escapar un chillido agudo, claramente una señal para atacar. Los fantasmas acuáticos que los rodeaban respondieron, rugiendo y abalanzándose desde todas direcciones, sus garras desgarrando el aire y creando un hedor nauseabundo. Sus movimientos, quizás tan rápidos como un rayo a los ojos de la gente común, le parecieron lamentablemente lentos a Carl en ese momento. No retrocedió tras levantarse, ni dio un solo paso, limitándose a observarlos con una expresión burlancia. Cuando las garras del primer fantasma acuático apenas rozaron su hombro, Carl finalmente se movió. Pero no optó por esquivar.
Su mano izquierda, veloz como una imagen borrosa residual, llegó primero, agarrando con precisión la muñeca del fantasma acuático. Crack. Un sonido chirriante de huesos rompiéndose resonó, como si se aplastara un puñado de ramas secas. Los huesos de la muñeca y el antebrazo del fantasma acuático fueron instantáneamente aplastados en fragmentos de carne y hueso retorcidos por Carl. Al ver esto, la expresión de Carl permaneció inmutable, pero un atisbo de sorpresa brilló en sus ojos. Él también estaba sorprendido por su propia fuerza. Calculó rápidamente que estaba usando alrededor del 30% de su fuerza, tal vez ni siquiera su poder completo. ¿Y si usaba toda su fuerza? Con este pensamiento en mente, Carl lanzó otro ataque contra el fantasma de agua. Gai. En ese momento, el grito del fantasma de agua apenas había escapado de su garganta. El puño derecho de Carl, con un golpe sordo, se estrelló contra su pecho. Esta vez, su puño se sintió menos como un golpe y más como el impacto de un ariete. PFFT Bang. En un instante, el cuerpo relativamente resistente del fantasma de agua colapsó hacia adentro como un saco empapado y reventado. Entonces, toda su cavidad torácica, junto con su columna vertebral, fue perforada y desgarrada por una fuerza irresistible. Sangre, carne, fragmentos de órganos internos y huesos rotos salieron disparados violentamente hacia atrás, empapando a los dos fantasmas de agua que lo seguían y manchando los troncos de los árboles y los helechos cercanos. El fantasma acuático frente a Carl tenía la parte superior del cuerpo casi completamente destrozada, dejando solo sus extremidades inferiores mutiladas que se contraían débilmente mientras se desplomaba. En un instante, el hedor a sangre en la escena se intensificó varias veces. Los fantasmas acuáticos no son muy inteligentes ni poseen muchas emociones, pero en ese momento, sintieron miedo de repente. Esta horrible escena hizo que los fantasmas acuáticos restantes que se abalanzaban sobre ellos se congelaran por un breve instante, su miedo instintivo incluso superó las órdenes del no muerto que se ahogaba. Pero Carl no les daría tiempo para pensar. No había olvidado haber sido perseguido por una horda de fantasmas acuáticos antes. Se agachó y recogió el cadáver casi partido del suelo, luego balanceó su brazo izquierdo con tremenda fuerza. El cadáver, cargado de un poder inmenso, salió disparado como un mayal gigante de carne. ¡Bang! ¡Bang! Dos impactos sordos resonaron casi simultáneamente. Los dos fantasmas acuáticos de la izquierda fueron golpeados con fuerza por esta aterradora bala de cañón fantasma acuática. Sus huesos, ya de por sí frágiles, se quebraron al instante al contacto, sus cuerpos retorciéndose y deformándose como si los hubiera golpeado un caballo de carga al galope. Gritaron al ser lanzados hacia atrás, estrellándose con fuerza contra gruesos troncos de árboles con un crujido escalofriante. Luego, sus cuerpos se deslizaron flácidamente al suelo, sin emitir un sonido. A juzgar por la situación, era improbable que sobrevivieran. Al mismo tiempo, en el instante en que los dos fantasmas acuáticos salieron disparados, la figura de Carl se lanzó hacia adelante a través de la lluvia de sangre. Ignoró las garras que lo atacaban desde los flancos. Esas garras, después de atravesar su armadura de cuero y su ropa, ni siquiera pudieron arañarle la piel. Al darse cuenta de que los fantasmas acuáticos comunes representaban poca amenaza, Carl sonrió con desdén, acelerando el paso, con la mira puesta en los muertos vivientes ahogados que estaban detrás de ellos. Aunque la inteligencia del no muerto ahogado superaba con creces la de los fantasmas acuáticos comunes, casi la diferencia entre un niño y un adolescente, no podía comprender por qué su presa, antes cobarde e indefensa, se había vuelto tan abrumadora en cuestión de segundos. Pero ahora no tenía tiempo para pensar, pues sentía una amenaza sin precedentes. Así que dejó escapar un rugido de ira y miedo, dejando de dar órdenes a los demás fantasmas acuáticos y lanzándose él mismo hacia adelante. Sin embargo, su rugido ahora le sonó a Carl como un débil gemido antes de su muerte. ¿De qué estás hablando? Si aún puedes hablar, me cambio el nombre. El brazo derecho desproporcionadamente grueso del no muerto ahogado se hinchó de músculos, con una fuerza muy superior a la de su especie, y se abalanzó sobre el rostro de Carl con un silbido. El golpe dio de lleno. A una persona común le habría arrancado la cara entera, como si se hubiera ahogado. Ante semejante impacto capaz de destrozar un rostro, Carl ni siquiera intentó parar el golpe con su daga. Simplemente alzó su mano derecha, con los 5 dedos extendidos como una puerta de hierro infranqueable, encontrándose con precisión con la mano del no muerto que se ahogaba, cubierta de algas viscosas. Chasquido, chisporroteo.
El sonido de las palmas chocando no fue el estruendo metálico, sino el fuerte golpe de carne contra carne, seguido de un escalofriante sonido de desgarro. Su mano, aparentemente abierta con naturalidad, sujetó las garras del no muerto como si fueran abrazaderas hidráulicas. En ese instante, la fuerza del no muerto suficiente para desgarrar redes de pesca y destrozar cascos de barcos pesqueros chocó contra la palma de Carl, como si golpeara una pared de hormigón, permaneciendo completamente inmóvil. Carl resopló con desdén hacia el no muerto. Tu fuerza es ridícula a mis ojos, como un juego de niños. El no muerto miró a Carl con veneno, siseando suavemente sin responder, mientras alzaba sigilosamente su garra derecha para atacar. Antes de que terminara de hablar, los 5 dedos de Carl se cerraron al instante, la piel y los músculos duros y resbaladizos que cubrían el puño del no muerto ahogado se deformaron y desgarraron como cuero barato. Sangre carmesí y baba brotaron entre los dedos de Carl. Ga. Ga. El no muerto ahogado miró con los ojos muy abiertos, dejando escapar su primer grito doloroso y aterrorizado. Sus pies palmeados intentaron frenéticamente retraer sus garras, pero la mano de Carl era como una abrazadera de hierro, negándose a ceder. Los ojos de Carl estaban llenos de desdén, los músculos de su brazo se abultaron ligeramente, un poder abrumador y aterrador recorría su brazo. Levántate. Un grito profundo y agudo, como un trueno sordo. Al instante siguiente, bajo el grito aterrorizado del no muerto que se ahogaba y las miradas de los otros fantasmas del agua, Carl balanceó al no muerto, mucho más grande y pesado, con una sola mano. Los decenas de kilogramos de peso del cuerpo del no muerto eran tan ligeros como una pluma en sus manos. ¡Wosh! El cuerpo del no muerto se convirtió en una imagen residual de color verde oscuro, acompañada de un silbido agudo, mientras Carl lo hacía girar violentamente, usándose a sí mismo como punto central. ¡Boom! ¡Crack! ¡Splatter! Los aterradores sonidos del impacto, los huesos rompiéndose y la carne desgarrándose llenaron el aire. Bajo el mando del nigromante ahogado, los 3 fantasmas del agua restantes que los habían rodeado no tuvieron tiempo de reaccionar, como si hubieran sido golpeados por un troll de roca en plena carga. Uno fue aplastado por la cintura, sus vértebras se hicieron añicos al instante, su cuerpo se retorció grotescamente en 2. Otro fue golpeado directamente en la cabeza, su cráneo estalló como una sandía madura, salpicando rojo y blanco por todas partes. El último intentó bloquear con sus garras, pero sus brazos y la mitad de su pecho fueron destrozados por el aterrador martillo meteoro del nigromante ahogado. Con un solo golpe, los 3 fantasmas de agua murieron al instante. Miembros cercenados, restos, entrañas y limo volaron por todas partes, convirtiendo el área circundante en una sangrienta carnicería. Carl detuvo repentinamente su brazo, alzando al nigromante ahogado en el aire con una mano. Antes, cuando se enfrentaba a Carl, había adoptado una postura de cazador-cazador, jugando con su presa. Pero en medio minuto, los papeles de cazador y presa se habían invertido. Su otrora orgullosa habilidad para controlar espíritus del agua ahora parecía completamente ridícula ante Carl. Muchos huesos del cuerpo del no muerto ahogado estaban destrozados por los frenéticos golpes anteriores, sus ojos llenos de un miedo y una desesperación inimaginables. Luchó en vano, desgarrando el brazo de Carl con su garra aún funcional, pero estaba demasiado débil para dejar siquiera una marca. Carl ladeó ligeramente la cabeza, mirando al retorcido no muerto ahogado en su mano, luego lo arrojó hacia adelante, estrellándolo contra el suelo. El bosque quedó en silencio. Incluso el chirrido de los insectos cesó. Solo quedaron los sonidos moribundos y roncos del no muerto ahogado y el tap-tap de la sangre goteando sobre las hojas en descomposición. El no muerto ahogado no murió de inmediato. Carl lo vio aún luchando por arrastrarse hacia adelante. Al ver esto, Carl se acercó, luego levantó el pie sin expresión y lo pisoteó con fuerza en el cuello. Crack, splatter. Acompañado del sonido de huesos rompiéndose y sangre salpicando, el cuello del no muerto ahogado se dobló y casi se separó de su cuerpo, la luz en sus ojos se atenuó gradualmente. Carl observó el estado inerte del no muerto ahogado, apoyó el codo en la barbilla y reflexionó un momento. Sintió que, con su fuerza actual, si realmente quisiera aplastar las cabezas de los fantasmas acuáticos, sin duda podría hacerlo. Sin embargo, los cerebros de los fantasmas acuáticos eran más valiosos, y no lo haría a menos que fuera absolutamente necesario. Tras la batalla anterior y el proceso de disección de otros fantasmas acuáticos, descubrió que estos eran muy similares a los humanos comunes en muchos aspectos.
Pero lo más crucial era que no temían al veneno, tenían una baja percepción del dolor y las grandes pérdidas de sangre no les afectaban. Esto significaba que, siempre que sus extremidades no estuvieran dañadas, incluso si sufrían heridas, los fantasmas acuáticos aún podían luchar, y eran monstruos sociales. Los humanos comunes, sin armas, realmente no podían vencer a los fantasmas acuáticos en un combate individual. Después de todo, si una persona está herida, su condición empeorará según la gravedad de la lesión, y también tendrá problemas psicológicos, todo lo cual puede determinar el resultado de la batalla. Cal apretó el puño, miró al cegador sol en el cielo azul y no pudo evitar sonreír. Las habilidades de Superman superaban con creces sus expectativas. Después de una batalla de vida o muerte, no sentía fatiga alguna. De hecho, bajo los rayos del sol, su fuerza previamente agotada se estaba recuperando gradualmente. Este viaje ha sido increíblemente fructífero. Necesito revisar rápidamente si hay mutantes. Además, necesito cazar algunos de vuelta, de lo contrario será difícil de explicar. Entonces, Cal sacó una daga, se agachó y comenzó a diseccionar el cadáver ahogado. Después de terminar tranquilamente el mantenimiento de la espada de hierro, el viejo Jack sacó unas hogazas de pan del cubo de almacenamiento y las colocó en un plato de madera para que los dos desayunaran. Justo cuando estaba a punto de preparar las bebidas, alguien llamó a la puerta. Toc, toc, toc. ¿Hay alguien en casa? Al oír a un desconocido llamar, Jack miró inconscientemente la espada de hierro en el soporte de armas. Dudó un momento, pero no la tomó. Crujido. Jack descorrió el cerrojo y abrió la puerta de madera, pero solo la abrió un poco, impidiendo ver lo que había dentro. Vio a un hombre de mediana edad con una capucha adornada con una pluma, vestido con ropa bastante decente. No tenía manchas de pudín en su ropa de lino, y detrás de él se distinguían vagamente varias figuras con espadas colgando de sus cinturas. Esta escena captó rápidamente la atención de Jack. Mientras observaba disimuladamente a las figuras a sus espaldas, habló con el recaudador de impuestos. ¿Recaudador de impuestos? ¿Qué es? Recuerdo que aún falta tiempo para el diezmo. Frente al recaudador, la expresión de Jack era muy tranquila, sin la obsequiosidad de los aldeanos comunes. Normalmente, el funcionario de impuestos lo habría reprendido por su actitud. Que un funcionario de impuestos lo visitara personalmente y que no solo le negara la entrada, sino incluso una sonrisa, era un insulto. Pero esta vez, no reaccionó de inmediato, sino que forzó una sonrisa relativamente leve. No se trata del diezmo. Alguien más quiere verlo. Dicho esto, el funcionario de impuestos se hizo a un lado, revelando lo que había detrás de él. La mirada de Jack pasó por alto al recaudador de impuestos y se posó al instante en el carruaje estacionado junto a la cerca de madera en el camino. El carruaje, de roble oscuro, era digno pero discreto, tirado por dos robustos caballos de tiro. Un sencillo emblema en forma de escudo estaba delineado en oro oscuro en su carrocería. El cochero, envuelto en un grueso abrigo de lana, bajó ágilmente del carruaje, con movimientos deliberadamente silenciosos, como si temiera molestar a alguien. La puerta se abrió y un anciano mayordomo de cabello plateado salió primero. Se giró y extendió una mano enguantada en un pulcro guante de cuero negro hacia el interior del carruaje, con gestos que denotaban un respeto refinado y una preocupación apenas perceptible. Mi señor, ha salido, dijo el mayordomo con voz profunda y clara. Una mano pálida como la muerte se posó sobre la mano enguantada del mayordomo, y entonces apareció una figura en la puerta. Vestía un abrigo de terciopelo verde oscuro, forrado con lana gruesa. El cuello y los puños del abrigo estaban ribeteados con un cálido ribete de cuero marrón oscuro, lo que realzaba su aire de nobleza. Su rostro estaba profundamente hundido, su piel fina y frágil como pergamino blanqueado, revelando un tono amarillento enfermizo con un gris blanquecino enfermizo debajo. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de densas sombras azuladas violáceas, y sus labios estaban casi sin sangre y agrietados. Su escaso cabello negro estaba cuidadosamente peinado, pero solo acentuaba la palidez y la amplitud de su frente. Aunque intentaba enderezar la espalda y mantener un porte noble, su delgado cuerpo, envuelto en gruesas ropas, aún parecía precario, como si una leve ráfaga de viento pudiera derribarlo. Se apoyó en el mayordomo y bajó lentamente del carruaje. Al aterrizar, se tambaleó ligeramente, y el mayordomo inmediatamente le sujetó el codo con la otra mano. Tos, 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 tos. El hombre respiró hondo el aire frío, que pareció incomodarle los pulmones, provocando una tos corta y contenida.
Inmediatamente se cubrió la boca con un pañuelo, sus hombros temblando ligeramente. El mayordomo esperó a que el hombre se calmara y le preguntó en voz baja: «Señor, ¿puedo ayudarle en algo?». El hombre levantó la mano humildemente para detenerlo, con la voz ronca pero con una calma innegable. «No, Hans, déjame quedarme aquí un rato». Su mirada pasó por encima de la valla baja y se posó en Jack, que estaba de pie junto a la puerta de madera entreabierta. Sus ojos eran complejos, una mezcla de profundo anhelo y un atisbo de tímida vacilación. En el momento en que Jack vio al hombre, frunció el ceño y quiso cerrar la puerta. Pero al ver el rostro marchito y pálido del hombre, se detuvo. Se quedó allí de pie junto a la puerta, observando al hombre caminar lenta y laboriosamente hacia él. El mayordomo, Hans, lo seguía a medio paso, listo para ayudarlo en cualquier momento. «¿Cuánto tiempo sin verte, Jack?» «Elisa, ¿está bien? ¿Puedo verla una vez más?». Sus palabras eran suplicantes, como si el hombre se sintiera culpable con Elisa. Jack arqueó una ceja, con la intención de replicar, pero al recordar las últimas palabras de Elisa, su expresión se suavizó. «Raymond, Elisa se fue hace muchos años». «Tos, tos, tos, ¿qué dijiste?». «¿Cómo es posible?». «Elisa era unos años menor que yo». Al oír esto, Raymond tosió rápidamente, tambaleándose, con los ojos llenos de incredulidad y una tristeza creciente. El mayordomo, Hans, al verlo, se acercó rápidamente para sostenerlo. Raymond apenas apartó a Hans, se acercó a Jack y echó un vistazo a la habitación. Jack negó levemente con la cabeza, suspiró suavemente y se hizo a un lado. Raymond pudo entrar en la habitación, mirando a su alrededor la sencilla mesa y sillas de madera, además de 2 camas y mantas. No había accesorios ni ropa de mujer, solo una corona y un retrato de Elisa en una esquina. Al ver esto, se quedó momentáneamente atónito, dándose cuenta de que Jack no le había mentido. Elisa realmente se había ido. En un instante, las lágrimas brotaron de los ojos de Raymond. Sollozó suavemente, reclinándose en su silla, abrumado por el dolor. «Todo es culpa mía. Si hubiera ignorado sus objeciones e insistido en irme con ella, tal vez nada de esto habría sucedido. Un título noble, solo soy un miserable patético que no puede estar con la persona que realmente amo», murmuró Raymond. Años después, ya había comprendido toda la historia. Al principio, creyó sinceramente que Elisa se había enamorado de otro y se había fugado con otro hombre. Pero después, recordó cuidadosamente cada momento que había compartido con Elisa. Ella le había expresado su inquietud sobre la diferencia de estatus social en más de una ocasión, pero en ese momento, él no se lo tomó en serio. En cambio, creyó ingenuamente que mientras se amaran de verdad, sus familias acabarían aceptando su unión. Sin embargo, no fue hasta que su familia le concertó un matrimonio con una chica de otra familia que se dio cuenta de que el matrimonio aristocrático no era tan libre como había imaginado. Pero ya era demasiado tarde. Elisa solo le dejó una carta de despedida, deseándole un matrimonio feliz y pleno, antes de desaparecer por completo de su vida. Raymond recuperó gradualmente la compostura, con lágrimas aún corriendo por sus mejillas. Sus labios temblaban mientras hablaba con voz ronca. «Me alegró saber que habías regresado a Bardolph, pero he estado reprimiendo el impulso de verla. Me puse pálido y quise verla una última vez antes de morir, para legarle parte de mi fortuna, pero nunca esperé». Incluso al enterarse de la enorme fortuna, Jack permaneció impasible, guardando silencio sobre la existencia de Carl. Debido a la complejidad de las relaciones entre los nobles, el estatus de Carl era, estrictamente hablando, el de un bastardo, sin derecho a herencia hasta ser reconocido. El orden de sucesión era hijo primogénito, segundo hijo y, finalmente, bastardo, pero no era fácil para un bastardo obtener la legitimidad. Desconocía los detalles de la familia Raymond, y revelar precipitadamente la identidad de Carl podría arrastrarlo a un peligroso torbellino de disputas por la herencia, algo que no deseaba. Jack, impasible, fingió confusión y preguntó: «Eres un noble, así que tu cónyuge también debe serlo. Según la ley, el título y los bienes deben ser heredados por el hijo mayor entre los descendientes existentes, o quizás por el segundo. Incluso si no hay hijos, el cónyuge puede heredar». Raymond negó con la cabeza, dejando escapar un amargo suspiro. «No tengo hijos, ni siquiera ilegítimos, y en cuanto a un cónyuge esa miserable perra murió a manos de un fantasma acuático mientras tenía un romance con otro noble. Si no se encuentra un heredero, entonces, después de mi muerte, el rey recuperará todo». Jack se quedó sin palabras por un instante, sin saber qué decirle para consolarlo.
No podía dudar de la veracidad de las palabras de Raymond, pues las relaciones entre los nobles eran muy caóticas y algo así podía suceder. Raymond, ajeno al repentino silencio de Jack, continuó. Recuerdo vagamente que hace años, tú, como padre adoptivo de Elisa, te opusiste vehementemente a que ella estuviera conmigo, e incluso te odié por ello. En aquel entonces, sabías que Elisa y yo nunca tendríamos un futuro. Qué ridículo fui, aferrándome a esa ingenua esperanza. Lo siento, Jack, todo es culpa mía. Al oír la sincera disculpa de Raymond, los ojos de Jack parpadearon y una expresión de emoción cruzó su rostro. Si hubiera sido el Raymond de años anteriores, jamás se habría disculpado con él en ese tono. Habrían tenido suerte de no discutir, ni siquiera pelear. El chico que solía provocarlo con frecuencia había madurado tras haber vivido tanto. Jack frunció los labios, dudó un instante y, finalmente, no pudo soportar ver a Raymond morir de dolor y arrepentimiento. El lugar de descanso de Elisa no está lejos de aquí, Raymond, ven conmigo a visitarla. Raymond levantó la vista sorprendido, y la expresión sombría de su rostro se suavizó un poco. Hizo una pausa, mirando el cabello ahora casi completamente gris de Jack, y una sensación de alivio lo invadió. Sí, el tiempo cura todas las heridas y emociones. Su relación con Elisa había causado discordia entre él y Jack. Pero después de más de una década, incluso el resentimiento más profundo se había disipado. Tos y tos. Hans, no hace falta que me ayudes. Jack, vámonos. Elisa ha esperado tantos años, no puedo hacerla esperar más. Raymond se puso de pie con dificultad, lo que provocó otro ataque de tos. Rechazó de nuevo la ayuda de Hans. Cuando los tres salieron de nuevo, un gran número de aldeanos se habían reunido en las casas de enfrente y a lo largo del camino. Comparado con la poca gente que se había reunido antes, ahora la mitad del pueblo había venido a observar. Todos sentían mucha curiosidad por saber cómo era el señor y por qué había venido a su remota aldea. Madre, el carruaje del señor es tan hermoso. Un niño, de apenas unos años, señaló con curiosidad el carruaje. Niño tonto, solo mira en silencio y no señales con la mano. Si el señor cree que lo has ofendido, estamos acabados. Al ver esto, la mujer miró rápidamente al guardia impasible y le bajó el dedo al niño. Dios mío, esta es la casa del viejo Jack. ¿Conocen al señor? El señor vino a visitarnos en persona. ¿Eh? Solo el viejo Jack está con el señor. ¿Dónde está Carl? Carl no está en casa ahora, se fue de caza. Me pregunto qué habrá cazado ese niño hoy. Un hombre de mediana edad, vestido con una camisa fina, un delantal delante y un cuchillo de cocina en la cintura, respondió con una sonrisa. Pero a pesar de los curiosos, ningún aldeano se atrevió a acercarse al carruaje. No era solo porque sentían respeto por el señor, sino también porque los guardias ya estaban de guardia a ambos lados del carruaje. Uno de los guardias tenía la mano en la empuñadura de su espada en la cintura, su mirada tranquila fija en la multitud. Una advertencia silenciosa. En ese momento, cualquier aldeano que se atreviera a acercarse sin permiso sería recibido con una espada desenvainada. Bajo la atenta mirada de los aldeanos, el viejo Jack, junto con Raymond y el mayordomo Hans, subieron al carruaje. Luego cabalgaron hacia el cementerio, con los guardias siguiéndolos de cerca. En un abrir y cerrar de ojos, solo quedaba el recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos se secaba furtivamente el sudor frío de la frente con el dorso de la mano. Se sintió secretamente aliviado de no haberle hablado con dureza al viejo Jack cuando abrió la puerta, de lo contrario seguramente estaría en serios aprietos. Había una cosa que no podía entender. ¿Por qué Jack no mencionó su relación con el señor al pagar el diezmo? Si hubiera estado informado, incluso si Jack y Carl hubieran pagado menos diezmo, lo habría calculado de acuerdo con los requisitos. Según los otros aldeanos, el viejo Jack y Carl se habían mudado al pueblo solo en los últimos 3 meses. No sabía nada de su pasado. Eran solo plebeyos comunes y corrientes. ¿Cómo pudieron haber entrado en contacto con alguien del estatus del señor? Normalmente, ni siquiera en su lecho de muerte, los plebeyos veían el rostro de su señor. En el mejor de los casos, tenían la suerte de vislumbrar la procesión del señor desde lejos. El recaudador de impuestos estaba de pie junto al camino, absorto en sus pensamientos. Cuando volvió en sí, un grupo de aldeanos ya lo señalaba y susurraba en secreto. Se ajustó las gafas con el dorso de la mano y gritó bruscamente. ¿Qué, están todos ociosos? ¿No tienen nada que hacer? Tendrán que pagar sus diezmos en unos días. Recuerdo que hay una docena de familias entre ustedes que siempre tienen problemas para pagar.
Si es igual esta vez, no me pidan una prórroga. Antes de que terminara de hablar, la multitud que había estado observando se dispersó como pájaros, con los rostros pálidos de miedo. En esta época, ¿a qué temían más los plebeyos? Presumiblemente, además de a los nobles, a pagar impuestos. Incluso ante desastres naturales, había que pagar impuestos. Ni una sola moneda de cobre menos. En el cementerio, entre las muchas lápidas, una llevaba el nombre de Elisa, con Jack y su compañero de pie justo al frente. La hija adoptiva de Jack, la madre de Carl, Elisa, descansa aquí. Al ver el nombre en la lápida, el dolor de Raymond lo abrumó una vez más, las lágrimas corrían incontrolablemente por su rostro. Lo siento, Elisa, llego demasiado tarde. Raymond miró fijamente la lápida, con expresión aturdida, repitiendo lo siento incansablemente, con los ojos llenos de desesperación. Sin embargo, después de sumergirse en el dolor durante varios minutos, de repente se quedó paralizado, pues notó que la inscripción llevaba el nombre de Carl. Quizás uno de los hijos de Elisa. Espera, él. Él también compartía el apellido él. Este niño tenía el mismo apellido. Al darse cuenta de esto, Raymond se volvió inmediatamente hacia Jack, con el brazo temblando mientras señalaba el nombre de Carl. Sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza e incredulidad, sus labios temblaban, incapaz de hablar. Jack sabía lo que Raymond quería preguntar y asintió. Sí, Carl es tu hijo biológico. Alisa quedó embarazada durante vuestros encuentros amorosos. Pero me pidió que lo mantuviera en secreto, y en ese momento también se enteró de vuestro matrimonio concertado. Jack frunció el ceño con ira al decir la última parte. Prácticamente escupió las palabras entre dientes, visiblemente furioso por el asunto. Su hija adoptiva, a quien había criado con sumo cuidado, ignoró todos los consejos y se juntó con un hombre cuya relación estaba condenada al fracaso. Incluso después de quedar embarazada, ella no tuvo en cuenta sus sentimientos y no quiso que él asumiera la responsabilidad, lo que casi le provocó un ataque de ira en aquel momento. Si no hubiera sido por las insistentes súplicas de Elisa, habría ido a la puerta de Raymond con la espada desenvainada y le habría dado una seria reprimenda. Al ver a Jack sacar a relucir el tema después de tantos años, con el rostro aún mostrando una ira apenas disimulada, Raymond se sonrojó de vergüenza. Lo siento, Jack. ¿De qué sirve disculparse ahora? Con este aspecto, no me atrevería a pegarte. Raymond rompió a sudar frío, preguntándose si palidecer era realmente algo bueno. De lo contrario, si estuviera sano y se atreviera a pararse frente a Jack, definitivamente estaría postrado en cama durante meses. Poco después, Carl regresó al pueblo tras lidiar con el fantasma del agua y cazar un jabalí. Algunos aldeanos lo saludaron con sonrisas y asentimientos amistosos, mientras que otros parecían sorprendidos, como si lo vieran por primera vez. Mientras expresaban amabilidad, sus miradas se posaron involuntariamente en el jabalí que Carl llevaba al hombro. Sus ojos ardían de envidia y ansia. Muchos incluso se limpiaron la baba de la boca en secreto después de pasar junto a Carl. No todos en el pueblo podían permitirse carne. Como mucho, podían comer 1 o 2 huevos en días festivos especiales. ¿Y carne en cada comida? La gente común simplemente no tenía ese tipo de recursos económicos, así que la mayoría estaban demacrados y pálidos. La dieta de Carl y Sam era la mejor de todo el pueblo. Incluso la carnicería del pueblo a veces necesitaba su ayuda para asegurar un suministro estable. Carl, ¿has vuelto? ¿De verdad cazaste un jabalí? Impresionante. Este jabalí pesa más de 70 kilos, sí, Sam, más o menos, quizás un poco más. Sam, que estaba saludando a Carl, se detuvo de repente y se dio cuenta de que algo andaba mal. Espera, algo no cuadra. Carl de verdad cargaba un jabalí de al menos 70 kilos sobre un hombro. Glup, Sam tragó saliva con dificultad, asombrado por la fuerza de Carl. Carl no parecía particularmente robusto, y sin embargo poseía tanta fuerza. ¿No significaría eso que si alguien se peleara con Carl, una persona normal sería derribada de un solo puñetazo? Carl caminó hacia la carnicería, soportando las miradas envidiosas de los aldeanos. ¡Pum! Colocó el jabalí sobre la mesa. Dales, por favor, descuartízalo como siempre, dijo Carl con una sonrisa. Dales percibió el fuerte olor a sangre y un olor agrio bastante notorio que emanaba de Carl. Se frotó la nariz y también se sintió asfixiado por el hedor. No me importa la molestia. La carnicería no podría abrir sin tu ayuda. Carl, tu viaje de caza no pareció ir muy bien.
Dales miró con preocupación la muñeca de la camisa de Carl y la abertura rasgada en su pecho. Sí, me encontré con un monstruo en el camino, pero tuve la suerte de escapar usando una trampa. Carl se mantuvo tranquilo, dando una explicación preparada con una sonrisa. Jaja, sé que eres listo, pero no seas tan arrogante. Un poco de descuido en la naturaleza podría costarte la vida. Dales tomó un cuchillo de carnicero de la tabla de cortar, giró la muñeca y abrió el cadáver del jabalí en unos pocos golpes. Luego, siguiendo las uniones entre los huesos, separó el lomo y la paleta del jabalí. Muy bien, todo está como lo pediste. En cuanto al resto, dado que la carne de jabalí es bastante rara, ¿qué te parece una moneda de plata por kilogramo? De acuerdo, un precio razonable. Cerca de su casa, Carl vio un lujoso carruaje estacionado fuera de la cerca de madera, custodiado por varios guardias. Lo miró con curiosidad durante unos instantes, luego apartó la vista, sin mostrar sorpresa. Había visto aviones y coches deportivos. ¿Qué tenía de sorprendente un carruaje? A lo sumo, sentía curiosidad por algo medieval. Rodeó la cerca, abrió la puerta y estaba a punto de entrar cuando una voz a sus espaldas gritó: ¡Alto! ¿Quién eres? El varón está dentro discutiendo asuntos. Tendrás que esperar a que le informemos. Solo puedes entrar después de que el varón dé su permiso. Mientras hablaba, un guardia se adelantó lentamente y colocó su mano sobre el hombro de Carl por detrás. Carl se detuvo de inmediato, se dio la vuelta y apartó la mano del guardia con el dorso de la mano. Tonterías. Esta es mi casa, ¿acaso no puedo entrar? ¿No es tu varón un poco arrogante? El guardia, como era de esperar, captó el sarcasmo en las palabras de Carl. Se crujió los nudillos y respondió con expresión hostil. Muchacho, ¿cómo te atreves a insultar al varón? Parece que tendré que darte una lección. Antes de terminar de hablar, lanzó un puñetazo a la cara de Carl. Los guardias que estaban detrás no intervinieron. Se quedaron quietos, observando con diversión. Nunca esperaron que alguien fuera tan desinhibido e irrespetuoso con su varón durante su rara salida. El puño silbó al acercarse a la cara de Carl, hasta casi tocarle la nariz. Entonces, Carl extendió la mano con calma y agarró la muñeca del guardia. ¿Buscando pelea, eh? No quiero problemas, pero golpéame tú primero. El guardia, con la muñeca agarrada, forcejeaba desesperadamente, con el rostro visiblemente enrojecido, pero no lograba liberarse del férreo agarre. Aún se maravillaba de la fuerza de Carl cuando, de repente, vio al otro hombre levantar el brazo. En un instante, el mundo dio vueltas ante sus ojos, un dolor agudo le recorrió la espalda y todo se volvió borroso. Dios mío, y mi espalda. Me duele muchísimo. El guardia fue lanzado por encima del hombro de Carl con una sola mano, cayendo al suelo en una dirección diferente. Por supuesto, Carl contuvo su fuerza, sin usar todo su poder, de lo contrario el guardia habría muerto casi en el acto. Los otros guardias que habían estado observando la escena desde atrás se agitaron al presenciar esto. ¿Cómo es posible que un aldeano de una aldea en ruinas haya sido derrotado tan fácilmente por el capitán? Tal vez el capitán gastó demasiada energía en el vientre de una mujer anoche. Los tres guardias intercambiaron miradas, con la mano derecha en la empuñadura de sus espadas, listos para desenvainarlas. Al ver esto, Carl arqueó una ceja y apretó el puño de nuevo. No pensaba quedarse de brazos cruzados y quería dar el primer paso. En ese momento, un grito los detuvo. ¿Qué están haciendo? Deténganse todos. Resultó que el mayordomo de Raymond, Hans, había abierto la puerta y estaba allí de pie, mirando al grupo con disgusto. Lord Hans, estábamos a punto de darle una lección a este mocoso ignorante. Hirió a nuestro capitán. Y además insultó a Lord Raymond, diciéndole que era arrogante e irracional. ¿Y eres Carlo? Entra, Lord Raymond te ha estado esperando desde hace rato, preguntó Hans con una sonrisa. El guardia estaba a punto de continuar, pero su voz se apagó a la mitad. Había visto que cuando Lord Hans miró al chico, no solo no lo reprendió, sino que incluso sonrió y lo invitó a entrar. Al ver esto, los tres intercambiaron miradas y fingieron guardar silencio, llevándose en silencio al capitán de la guardia caído. Dentro, Raymond, Jack y Carl se miraron fijamente, sin que ninguno hablara primero. El mayordomo, Hans, permanecía en silencio cerca. Así que, ¿de verdad es mi hijo biológico? Y Carl vaciló, sin pronunciar las palabras. Jack asintió con firmeza, cogió su vaso, dio un sorbo y miró a Raymond con un atisbo de disgusto. Sí, Carl, aunque no quiero admitirlo. Pero Raymond es realmente tu padre.
Con solo ver el color de tu pelo, tu parecido de 7/10 partes y tu apellido, podemos concluirlo. Carl miró a Raymond, cuya expresión rebosaba de emoción, escudriñándolo de pies a cabeza con deleite. Carl abrió los labios, queriendo decir algo, pero dudó. Había vivido con Jack durante tantos años y le había preguntado por su padre. Sin embargo, Jack siempre se había mostrado disgustado y reacio a hablar del tema. Por la expresión y la resistencia de Jack, pudo intuir que su padre, al que nunca había visto, podría no ser una buena persona. Por lo tanto, hacía tiempo que consideraba a su padre, a quien nunca había conocido, muerto en su corazón. Pero ahora, este padre biológico había aparecido de repente en su puerta, queriendo reconocerlo. No podía aceptarlo, al menos no a corto plazo. No tenía ningún vínculo emocional con él. Además, este padre biológico no había cumplido con su obligación de criarlo. ¿Pedirle que lo llamara padre? Lo sentía, pero realmente no podía decirlo, ni siquiera si la otra persona era un noble. Raymond observó el rostro algo inmaduro de Carly, al ver que permanecía en silencio, comprendió los pensamientos del niño. Hijo, nunca esperé que me perdonaras, que me reconocieras, ni que me llamaras padre. De hecho, les debo demasiado a ti, Alisa. No soy un buen padre, y mucho menos un buen esposo. Solo espero que antes de morir de enfermedad, pueda dejarles todo, para compensar lo que les debo. Al escuchar las sinceras palabras del otro, Carl se conmovió. Miró el rostro delgado y los ojos hundidos de Raymond. Señor Raymond, ¿qué enfermedad tiene? Carl frunció el ceño y preguntó de repente. No respondió al fuerte deseo de Raymond de que heredara todo, ni preguntó sobre los requisitos de la herencia. Más que la insignificante riqueza o incluso los títulos, le preocupaba la enfermedad de su padre, a quien nunca había conocido. Ante la repentina pregunta de Carl, pero sin ninguna mención a la herencia, Raymond se quedó momentáneamente desconcertado. Tras una breve vacilación, finalmente reveló su enfermedad. Palidez, el médico dijo que no es contagiosa, afecta principalmente a la función hematopoyética. Es una enfermedad crónica e incurable, Raymond afirmó con calma el diagnóstico del médico, sin mostrar temor a la muerte. Al oír el nombre de la enfermedad, Carl apoyó la barbilla en el codo, con la mente acelerada. ¿Palidez? ¿Que afecta a la función hematopoyética, no es leucemia? En la actualidad, es tratable y no es exactamente una enfermedad terminal, pero el mundo mágico está ambientado en la Edad Media. ¿Qué podría curarlo? Al ver a Carl aún pensativo, Raymond sonrió levemente. Hijo, no te preocupes. Incluso los profesores del colegio Bulbur dicen que no hay cura para la palidez. Ahora, solo espero que puedas heredar todo y asegurarte de que el nombre de él no desaparezca de la historia. Tos, tos, tos. Carl salió de sus pensamientos, frunciendo los labios. No estaba de acuerdo con la afirmación de que no había cura, pero no refutó directamente a Raymond. Después de todo, sus experiencias pasadas mostraban claramente una falta de educación adecuada, por no hablar de las aventuras de un brujo. Si mencionara criaturas legendarias como el Dillie, Jack y los demás probablemente pensarían que había leído demasiados cuentos de hadas. El mundo mágico no es solo un simple escenario medieval. Incluye magia caótica, la dama del lago y espíritus como el Dillie que conceden deseos, e incluso deidades. Si la medicina ordinaria, incluso las pociones, no podían curar la enfermedad de Raymond, así que fue a buscar al hada del lago y al espíritu del lago. Se negaba a creer que la leucemia no tuviera cura. Incluso sin intervención, los pacientes con leucemia crónica podían sobrevivir unos 5 años, tiempo suficiente para que él encontrara una cura. Señor Raymond, ¿qué necesita que haga? Raymond notó que Carl aún se dirigía a él como señor y supo que Carl todavía tenía una gran distancia entre ellos, pero no le importó. Sonrió con calma y dijo lentamente. Hijo, estrictamente hablando, eres mi hijo mayor, pero las leyes de Temeria no te consideran así. Si deseas heredar el título, primero debes ser reconocido y pasar de ser heredero ilegítimo a legítimo. Reconozco tu condición, pero solo puedo permitirte heredar propiedades que he comprado o adquirido. No puedes heredar el título ni el feudo ancestral. Por lo tanto, necesitas un permiso especial del sumo sacerdote de la iglesia de Meritelle, Nanrik, o del rey Foltest. Si pudieras obtener el permiso de ambos, sería ideal, ya que reduciría enormemente las posibilidades de que otros se aprovecharan de tu condición de hijo ilegítimo para presionarte. Tras escuchar las condiciones de Raymond, se quedó sin palabras. Maldita sea, después de todo, estamos en la Edad Media. Este sistema de herencia es una auténtica basura.
La iglesia de Meritelle es la más antigua y extendida del continente, y su actual sumo sacerdote es Naunrik. Las doctrinas de Meritelle enfatizan el amor y la tolerancia. Tenía buenas posibilidades de obtener el permiso de Naunrik contándole la verdad sobre sus experiencias. Pero Foltest es otra historia, porque este rey ortopédico ni siquiera ha revelado la ilegitimidad de su hijo, y mucho menos lo ha legitimado. Obtener un permiso especial de él probablemente requeriría algunas concesiones políticas. Al pensar en esto, Carl se mostró preocupado. Lo que menos deseaba era tratar con figuras políticas como los reyes. Carl, esto no es tan difícil como crees y Jack terminó la cerveza que le quedaba en el vaso, se limpió los restos de licor de los labios con el dorso de la mano y le dijo con calma a Carl. Tu madre fue adoptada por Miguel Templo, y Naomi también la cuidó durante un tiempo. Puede que las sacerdotisas del templo aún la recuerden. Ahora, lo único que tienes que hacer es obtener el permiso de su majestad. Así es, el permiso de su majestad no requiere necesariamente ofrecer beneficios. Raymond asintió, continuando la conversación. Has realizado un acto encomiable, y su majestad te recompensará con méritos. Entonces podrás aprovechar la oportunidad para solicitar un permiso especial. Dentro de 2 meses se celebrará un torneo en Vizima, la capital de Temería. Si te desempeñas excepcionalmente bien, es muy probable que te ganes el favor de su majestad. Si quieres participar en la competición, deberías empezar a entrenar ya. Jack solía ser mercenario. Debería haberte enseñado los fundamentos del manejo de la espada, lo que te ahorrará mucho tiempo. Carl se encogió de hombros, con un atisbo de impotencia en su expresión. Parecía que su tranquila vida pastoral estaba a punto de desvanecerse, pero aún quería intentar salvarla. Así que parpadeó 2 veces, con una sonrisa en el rostro, y preguntó. Dado que es un torneo de artes marciales, debe haber muchos dignatarios presentes. Mi condición es la de un simple plebeyo. ¿Acaso estoy cualificado para participar en un torneo de artes marciales? Al oír esto, Raymond permaneció en silencio, solo sonriendo y dando unas palmadas leves. Sí, Lord Raymond, ¿cuáles son sus órdenes? Hans se acercó a los 3 e hizo una reverencia respetuosa. Hans, por favor, trae la pluma y el pergamino que preparé de antemano del carruaje. Sí, mi señor. Hans asintió, se dio la vuelta, aceleró el paso, abrió la puerta y salió de la casa. Carl, tengo autoridad para nombrar caballero, así que no hay absolutamente ninguna necesidad de preocuparse por tu elegibilidad para participar. Raymond sonrió, como si hubiera anticipado la pregunta de Carl. De hecho, Raymond ya había considerado una serie de cuestiones relacionadas con la sucesión antes de su visita. Por ello, incluso trajo consigo su sello oficial, símbolo de su estatus, para poder comenzar a redactar el nombramiento de caballero en el acto. Al ver esto, Carl solo pudo guardar silencio. Estaba completamente indefenso. Raymond lo había planeado todo, probablemente esperando a que hiciera esa pregunta. Pronto, Raymond, tras conseguir una pluma y un pergamino, comenzó a redactar rápidamente una serie de aprobaciones para otorgar el título de caballero. Este documento no prueba su condición de caballero, solo le otorga el estatus de feudo. La concesión del título de caballero es compleja y solemne, y requiere muchos testigos. No se puede simplificar. Encontraré un momento adecuado para completar la ceremonia. Raymond le explicó a Carl los requisitos para el nombramiento de caballero mientras sellaba los documentos con cera de abeja. Está hecho. Mañana, ustedes 2 se mudarán a mi mansión. Carl, tu tiempo apremia. No se puede perder ni un instante. Además, la armadura de placas debe ser hecha a medida por un herrero, y necesitarás un buen caballo de guerra. Esto concierne al honor de nuestra familia. No podemos tomarlo a la ligera y tos. En ese momento, Raymond no pudo dejar de toser rápidamente y se cubrió la boca con un pañuelo. Al mismo tiempo, la opinión de Carl sobre este padre al que nunca antes había conocido cambió considerablemente. En esta época, los nobles daban gran importancia a los linajes, especialmente a si un niño era su descendencia biológica. Sin embargo, Raymond, al conocerlo por primera vez ese día, no había pasado por ninguna verificación de linaje. El otro parecía convencido de que era su hijo, sin rastro de duda. Parecía que había mucho que desconocía sobre el pasado de su madre con Raymond años atrás. Y al día siguiente, Carl y Raymond viajaron en un carruaje dispuesto por Raymond, traqueteando y balanceándose por el camino, hasta que llegaron cerca de la mansión. Carl levantó la cortina y miró a lo lejos. La mansión de Raymond estaba situada en una suave pendiente a poca distancia del camino principal.
Esta visión sobresaltó a Carl, pues la mansión era menos una gran residencia nobiliaria y más una fortaleza algo lúgubre, desgastada por el tiempo y los escasos recursos. Los muros de piedra labrada mostraban señales de reparaciones, y en algunos lugares, las enredaderas crecidas amenazaban con cubrir las estrechas ventanas. La estructura principal de la mansión seguía siendo sólida, pero los detalles revelaban su lamentable estado. Por ejemplo, los bordes del relieve de la inscripción familiar en la puerta estaban algo borrosos, y capas de hierba silvestre brotaban obstinadamente de las grietas de los escalones de piedra. Carl estaba cada vez más seguro de que la disposición de Raymond a gastar sus escasos fondos en él para forjar una armadura de placas y comprar caballos de guerra demostraba su sincero afecto. El sonido de las ruedas rodando sobre un camino de grava, no apresurado pero claramente audible, se hizo más fuerte a medida que se acercaba, deteniéndose finalmente frente a la puerta de la mansión. Dentro del salón principal, el aire pareció congelarse por un instante. Hans, que había estado esperando allí, aguzó de repente la mirada, y los dedos que se habían estado frotando a su espalda dejaron de moverse. Se aclaró la garganta levemente, un sonido poco fuerte, pero que obligó a todos los sirvientes a sus espaldas a enderezarse al instante. La jefa de doncellas, Marta, vestida con un vestido de tela tosca azul oscuro descolorido y un delantal blanco limpio pero igualmente desgastado atado a la cintura, se encontraba un poco detrás y a un lado de Hans, acompañada por 4 doncellas más jóvenes de mirada tímida. Su tarea era mantener el salón limpio y prestar servicio cuando fuera necesario. En ese momento, la mirada de Marta reflejaba un escrutinio minucioso y un leve desdén apenas perceptible. Solo sabía que hoy había 2 invitados no tan importantes de lejos y que Lord Raymond había ordenado que se observaran las normas básicas de etiqueta. De vez en cuando, se sacudía el polvo inexistente del vestido, con cierta impaciencia. La jefa de doncellas Marta reprimió su impaciencia, adoptando una expresión rígida y profesional, mientras las 4 doncellas más jóvenes bajaban aún más la cabeza. Una de las criadas más jóvenes volvió en sí de repente, casi tambaleándose, hasta la pesada puerta de roble, respiró hondo y la abrió con fuerza. Un viento frío, con olor a humedad y polvo, entró en el salón, haciendo que las llamas de la chimenea parpadearan. 2 figuras aparecieron en el umbral, recortadas contra las sombras del exterior. Carl y Jack entraron con su equipaje. Sus ojos, llenos de curiosidad y cautela, recorrieron rápidamente el salón y a sus ocupantes. Su actitud no era ni humilde ni arrogante, sino más bien la de una piedra arrojada al agua, esperando la reacción de los que lo rodeaban. Las 3 criadas, al reconocerlo, se quedaron inmóviles, sus bonitos rostros se sonrojaron ligeramente mientras bajaban la cabeza, evitando la mirada de Carl. Carl no las animó, sus ojos escudriñaron los alrededores mientras pensaba para sí mismo. Sin duda, Raymond parece glamuroso en la superficie, pero en realidad es bastante pobre. El salón principal era alto pero espacioso, con leña ardiendo en la enorme chimenea. Varios retratos de antepasados colgaban de las paredes, con la pintura descolorida por el paso del tiempo y los bordes ligeramente curvados. El único elemento relativamente nuevo era una alfombra de piel de oso muy desgastada y dañada, extendida en el centro, que disimulaba parcialmente la frialdad del lugar húmedo. Los muebles, piezas de roble macizo, eran de estilo antiguo. Sin embargo, estaban pulidos hasta alcanzar un brillo inusual, claramente cuidados con esmero, y carecían de adornos excesivos. Unas pocas piezas, quizás reliquias familiares de plata o porcelana, se exhibían cuidadosamente sobre la repisa de la chimenea, los únicos símbolos de respetabilidad que quedaban en este salón algo descuidado. El aire olía a leña quemada, a la humedad de la piedra vieja y a un tenue aroma a incienso barato que intentaba enmascarar el olor a moho. Al ver esto, Carl no pudo evitar suspirar. Raymond probablemente había vendido todo lo que poseía para encargarle la armadura y el caballo de guerra. De lo contrario, aunque la vida fuera un poco difícil, no estaría en una situación tan desesperada. Ayer mismo había conocido al mayordomo, Hans. La doncella principal y las 4 doncellas probablemente eran todos los sirvientes de la mansión, y los 4 guardias también debían estar incluidos.